Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores y visitantes a este su canal Mundo Binario? Continuando con los tutoriales para PowerPoint, el día de hoy les traigo un video sobre cómo editar texto en nuestras diapositivas y les voy a mencionar algunas recomendaciones y sugerencias que les hago siempre a todos para poder generar diapositivas de calidad y que éstas pues impacten de una mejor manera en el público al que se las vamos a presentar. Antes de comenzar, quiero nada más mencionar que recordemos siempre que PowerPoint no es un procesador de textos como Word, por lo tanto no esperemos dar evidencias o dar resultados similares a los que se harían en un procesador de textos como tal. Los productos son diferentes y los objetivos de estas evidencias y de estos productos también son diferentes. Por lo tanto, enfoquémonos en PowerPoint como un software dedicado a la presentación de diapositivas y a la exposición de trabajos en este caso, como si fueran parte de una clase o como si fueran parte de de alguna exposición como tal. O sea, no es una generación de textos, es simplemente un apoyo para expositores. Eso lo debemos de comprender siempre. Vamos comenzando entonces. Yo tengo aquí algunas diapositivas totalmente en blanco, algunas, otras ya hechas a propósito para poderles darles las sugerencias que les mencioné al principio, y vamos a ver cómo se inserta primeramente el texto. Si yo genero una diapositiva, en este caso la diapositiva de inicio, automáticamente me van a aparecer algunos cuadros de texto ya específicos para poder yo escribir aquí el título, el subtítulo o algo que se me pueda llegar a ocurrir. Si yo doy clic aquí en diseño, en esta pestaña de inicio, me va a permitir elegir algún tipo de estilo o de diseño para mi diapositiva que no sea con este formato de título y subtítulo. A lo mejor aquí título y objetos, encabezado de sección, solo el título para poder yo tener la diapositiva en blanco o una diapositiva totalmente en blanco. En mi caso, si se fijan, esta primera diapositiva está seleccionada como diapositiva de título. Quiere decir que aquí yo libremente ya puedo escribir un título. Voy a enfocarme en el tema de la Revolución Mexicana. Escribo el título. Y aquí en subtítulo puedo escribir, por ejemplo, mi nombre, para no ponerlo completo. Y tengo una diapositiva número 2 totalmente en blanco. ¿Cómo puedo yo escribir en esta diapositiva? Muy sencillo. Me voy a ir a la pestaña Insertar y aquí hay dos formas de ingresar texto a mi diapositiva. La primera es la tradicional, en donde yo genero un cuadro de texto. Abro el tamaño que quiero para mi cuadro de texto y comienzo a escribir. La Revolución Mexicana fue un conflicto, etcétera, etcétera. Esta es la forma número 1. En este cuadro de texto pues yo puedo seguir escribiendo. Por ejemplo, si quisiera escribir otro siguiente párrafo, puedo poner lo que yo quiera aquí. Principales personajes, por ejemplo, y ya empiezo a describir. Puedo dar más espacios, aquí sí como si fuera un procesador de textos, pero obviamente las ediciones son un poquito más limitadas. Yo una vez que tenga mi texto, que ya pude ingresarlo, que ya escribí lo que tenía que escribir, nada más no se les olvide darle el formato adecuado para que no parezca un texto hecho al aventón. En este caso hay que justificar el texto, los títulos los puedo poner en negritas, los subtítulos, o los puedo alinear a la derecha o a la izquierda según las necesidades, centrar el texto, cambiarle el color de letra, cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño de letra, etcétera, etcétera, tal como lo hemos venido aprendiendo en Word. Esta es la forma número 1 de ingresar texto. Yo en esta misma diapositiva puedo irme a insertar un nuevo cuadro de texto y va a ser totalmente independiente al texto anterior. Esto me sirve a mí, por ejemplo, cuando yo quiero animar el texto. Ya en un futuro video tutorial les voy a enseñar cómo se animan las cosas que están en las diapositivas, todos los elementos de las diapositivas. Pero esto me serviría a mí si yo necesito animar por separado cada uno de los elementos que están presentes en la diapositiva. Si no necesito eso, simplemente con un solo cuadro de texto es suficiente para una diapositiva. Entonces repito, esta es la primera forma de cómo ingresar texto. No se les olvide darle la edición correspondiente. Y la segunda forma también está en la pestaña Insertar. En este caso yo voy a utilizar la opción Word Art.
¿sale? Para que aquí me permita, como lo dice su propia descripción, darle un enfoque artístico al texto que yo vaya a redactar. Por ejemplo, tengo estas opciones ya predeterminadas. Yo voy a escoger esta. Se me genera un cuadro de texto y yo aquí puedo escribir ya completamente. Le borro todo esto y le puedo poner la Revolución Mexicana, que sería mi título. Estos elementos de WordArt yo los recomiendo para títulos o subtítulos porque pues se presta para ese tipo de edición, ya que si fuera un texto más completo, un texto más extenso, pues no tendría caso escribirlo todo con esta letra de WordArt. Ahora yo puedo modificar totalmente este estilo. Me aparece esta pestaña de formato una vez que he insertado el WordArt. Yo puedo cambiar incluso el relleno del fondo de la forma, o sea del cuadrito que está atrás de las letras. Puedo cambiar nuevamente el estilo si es que no me gustó, lo puedo poner por ejemplo en este, si no me gusta lo puedo cambiar a este, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer una edición prácticamente como se me venga en mente. Lo voy a dejar tal como lo inserté. Pues sí, estas son las dos formas de insertar texto en Word. Muy sencillo. Una tercera forma sería copiar y pegar de internet el texto y pegarlo automáticamente aquí. Se nos va a generar un cuadro de texto automático, ¿sale? Pero esa práctica obviamente para el diseño de una diapositiva pues no sería tan adecuada porque nosotros tendríamos que preparar la exposición de acuerdo a nuestras capacidades y a las palabras importantes que necesitamos para nuestra clase o nuestra exposición que estemos preparando. Entonces, una vez que ya aprendimos a insertar texto, vamos a volver al principio. Tengo aquí este título, tengo el subtítulo. Yo podría hacerlo también con WordArt si fuera mi deseo. Vamos a ponerle un fondo. Ya les enseñé en un video previo, por ahí busquen el tutorial de cómo insertar un fondo en el canal, para que aprendan, si es que no lo recuerdan, a cómo colocar un fondo. Yo voy a poner en este caso un fondo con imagen, porque yo tengo ya descargada una imagen para este objetivo. Voy a darle clic derecho, le voy a dar formato del fondo, me voy a ir a relleno con imagen y me voy a ir a insertar. Me va a preguntar de dónde quiero insertar la imagen, le voy a decir que desde un archivo porque está guardada en mi computadora. Y yo tengo aquí ya preparado, este fondo, listo para insertarlo en esta diapositiva. Lo selecciono y le doy insertar y se me pone este fondo que yo tenía ya preparado. A lo mejor no es el más bonito y todo, pero es un ejemplo para poder poner un fondo decorativo y propio del tema que voy a manejar. Si las letras se me pierden en este caso, yo tengo dos opciones. O generarle una transparencia a mi fondo de modo de que se vaya haciendo un poquito más brillante y se vaya perdiendo los colores oscuros que impiden leer mi texto. O lo que puedo hacer también es al cuadro de texto darle un fondo. En este caso el fondo se lo daría yo para que pues se perdiera el fondo con las letras y no llegara a perderse en la vista o en la lectura. Entonces a mí no me gusta ponerle un fondo a los cuadros de texto, a mí me gusta tenerlos totalmente así. Yo lo que haría en este caso sería proporcionarle una transparencia adecuada a mi fondo para que no se perdiera con la lectura. Aquí yo ya podría jugar con el color de las letras, quizás las pondría en negritas y con sombra primeramente, después las pondría en un naranja para que contrastaran con el fondo. Quizás mueva un poquito el cuadro de texto para ponerlo más arriba. El subtítulo quizás lo hago más pequeño también y lo bajo. Y yo puedo insertar texto y alguna otra imagen que resalte dentro del título de mi diapositiva, de mi trabajo de exposición. Entonces ya tengo mi primera lámina. Más o menos ya les enseñé cómo se maneja esto del texto. En la segunda les enseñé cómo insertar. Ahora viene la primera sugerencia. Por favor, si van a hacer un trabajo de exposición en diapositivas, eviten en la manera de lo posible hacer este tipo de presentaciones. ¿Por qué? Porque estas presentaciones yo las marcaría con una espantosa X. ¿Por qué con una espantosa X? Porque este tipo de trabajos no serían apropiados para una exposición. Generalmente cuando los alumnos o uno mismo prepara una exposición con demasiado texto, lo que hacemos automáticamente es estar leyendo lo que está en pantalla.
Estamos exponiendo y empezamos el conflicto armado que se dio entre 1910, bla, 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 y empezamos a leer todo lo que está aquí escrito. ¿Qué va a hacer el público que nos está observando en nuestra exposición? Obviamente también se va a poner a leer el texto. Entonces yo me pregunto y les preguntaría a ustedes, ¿qué quieren? ¿Que el público lea o que los escuche a ustedes dar el tema? Que sería la finalidad del PowerPoint. Si quieren que el público lea, pues simplemente díganles, aquí está la diapositiva, aquí está todo el texto, léanlo por favor y me dan sus opiniones al final. Así lo entendería yo para quienes preparan este tipo de diapositivas con demasiado texto. Recuerden que la finalidad del PowerPoint no es generar un texto o un documento de texto. La finalidad del PowerPoint es servir de herramienta para los expositores. Yo siempre les recomiendo a las personas que me preguntan cómo se podría hacer una buena presentación o una buena diapositiva para el público. Yo les digo que no manejen una cantidad de más de 30 palabras por diapositiva, porque de pronto forzamos a que el público que nos está escuchando lea y se interese más por lo que está escrito que estar escuchando el tema de nuestra propia voz. Entonces, el PowerPoint que nos sirva para hacer elementos clave o para colocar palabras clave y que nos sirvan para hacer nuestra exposición más fluida y que evidencie que nosotros dominamos el tema y que sabemos de lo que estamos hablando. Obviamente va a haber ocasiones en que necesitamos escribir frases textuales o alguna cita o algo que tenga pues la necesidad de estar totalmente completo el texto. No hay ningún problema, siempre y cuando como expositores tengamos la habilidad de conducir nuestra exposición hacia el público destinatario. Si se fijan, esta diapositiva pues tiene bastante texto, me tardaría exponiendo esta partecita unos 2 minutos, terminaron de leer, quizás no entiendan lo que está escrito, quizás sí, pero sería diferente a si yo preparo una diapositiva de esta manera, que no tiene tanto texto, que tiene datos importantes, que tiene a lo mejor alguna imagen que puede llamar la atención y que me pueda servir a mí para fluir un poquito más la exposición y el tema que estoy impartiendo. Si se fijan y le regreso un poquito, todo lo que está escrito aquí es literalmente lo mismo que está aquí, pero en menos palabras. ¿Qué hago al hacerlo de esta manera? Voy a forzar al público a que lea sí lo que está en la pantalla, pero que también me ponga atención para no perderse cosas importantes que yo puedo mencionar. De ahí radica la importancia de que ustedes como expositores se preparen y conozcan el tema que van a impartir, porque si no, caeríamos en este vicio de poner diapositivas llenas de texto que se ven mal. Incluso conozco gente de grados superiores que hace este tipo de presentaciones, pero vamos a tratar de hacer exposiciones de calidad. Entonces aquí yo tengo con WordArt, como les enseñé al principio, de datos importantes. Tengo una imagen insertada, la bajé de internet. Si se preguntan cómo se inserta una imagen, bien sencillo, simplemente la voy a borrar para hacer el ejercicio. Me voy a imágenes en la pestaña insertar. Imagen de este dispositivo, aquí la tengo ya preparada, imagen A, me aparece de esta forma, obviamente yo ya la tenía editada, la hago pequeña, la coloco donde estaba y si mal no recuerdo le di este efecto, que es como ya lo hicimos alguna vez en Word, pero en este caso pues ya no tiene tantos elementos para editar como si fuera el procesador de textos. Entonces, recapitulando sobre este tema, hay varias formas de insertar un texto. Pestaña insertar, cuadro de texto, se me genera un cuadro de texto en donde yo coloque el cursor. Este es un cuadro de texto que yo utilicé. Segunda forma, pestaña insertar, insertar WordArt, que me permite un texto más dinámico, que sería el ejemplo de de datos importantes. Cómo se inserta una imagen, cómo se inserta un fondo con imagen y lo que no debemos de hacer al momento de elaborar una diapositiva con texto para exponer. Tratemos de que nuestras diapositivas para exposición de texto sean lo más breves posibles. Les recuerdo, traten de no utilizar más de 30 palabras, utilizar frases cortas o palabras clave que vayan induciendo al público a que les ponga atención a ustedes. Y como por última sugerencia y recomendación muy importante, no se olviden de citar la información
donde obtuvieron lo que está escrito en sus diapositivas. En este caso fue de aquí de donde yo obtuve este texto. Pues espero haber contribuido para que generen diapositivas de calidad y nos vemos en un siguiente tutorial en donde seguramente veremos cómo se insertan y se realizan animaciones en nuestros objetos de las diapositivas. Fue un gusto haber estado con ustedes, nos vemos en un próximo video en este su canal Mundo Binario. Hasta pronto.